Era la madrugada cuando André, administrador de un edificio de lujo y millonario, salió para quitar un problema de la entrada. Una noche más, el mismo hombre cubierto con una sábana vieja, durmiendo entre las alfombras del acceso. Pero esa noche, algo era diferente. El hombre no se levantó cuando André lo llamó. En cambio, una niña pequeña salió de entre la sábana, con los ojos muy abiertos y un cuaderno escolar en la mano. La niña habló con calma. «Señor, ya nos vamos. Solo un ratito más». Y lo que pasó después fue... André se ajustó el abrigo y bajó irritado los escalones de la entrada principal. Acababa de revisar las cámaras cuando vio, por tercera vez esa semana, la misma figura envuelta en sábanas ocupando la entrada. «Otra vez este tipo aquí», murmuró, con el ceño fruncido y pasos decididos. El edificio era un símbolo de sofisticación, fachada de espejos, vestíbulo de mármol, un aroma constante a lavanda importada. El contraste con el hombre sucio e inmóvil acostado entre las alfombras de la entrada era evidente. André ya estaba harto. «Oye, levántate. Esto no es albergue», gritó acercándose. No hubo reacción, solo silencio. Pero algo no cuadraba. La sábana se movió, y de ella salió una niña. Era delgada, con ojos enormes y el cabello enredado. Sostenía un cuaderno apretado contra el pecho. Miró a André como si fuera un búho asustado. «Mi papá está durmiendo. Está muy cansado. Ya nos vamos». «Solo 10 minutos más, señor. Ya casi termino mi tarea», dijo, con voz firme, aunque con miedo en los ojos. André se quedó helado. ¿Qué era eso? ¿Una niña estudiando a las 3 de la mañana en la entrada de un edificio de lujo? Dio un paso atrás, perplejo. Miró el cuaderno. Estaba lleno de cuentas, dibujos coloridos, frases con letra cuidada. Leyó una, garabateada en una esquina de la página. «Mientras estudio, todavía tengo esperanza». La frase lo golpeó como un Jorge. Volvió a mirar a la niña. No sabía si estaba enojado, con lástima o curioso. En ese momento, sonó el interfono. Era la vecina del 601, doña Lucía, quejándose de la suciedad en la entrada. André colgó sin responder. Volvió a mirar a la niña. El hombre, su padre, seguía durmiendo profundamente, respirando con dificultad. André notó que llevaba una camisa vieja de una escuela pública. Había algo escrito en el bolsillo. «Profesor Renato. Historia». La mente de André daba vueltas. Algo no tenía sentido. «¿Vienes aquí todos los días?», preguntó. «Solo cuando hay tiempo. La maestra dijo que si pierdo otra tarea, puedo reprobar el año. No quiero reprobar. Quiero ser ingeniera. Como la mujer que diseñó el viaducto de la avenida». André, sin saber por qué, se sentó en el escalón. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó callado. Y fue ahí, en medio del frío, donde todo empezó a cambiar. A la mañana siguiente, André no pudo trabajar bien. Las imágenes de la niña, el cuaderno, el rostro del hombre, todo regresaba en flashes insistentes. Tomó un café fuerte y bajó otra vez. No había nadie en la entrada. Solo una hoja arrancada del cuaderno de la niña, volando en el suelo. La recogió. Era una redacción escolar. «Mi héroe es mi papá. Él me enseñó a leer y a ver el mundo con otros ojos. Cuenta historias que nadie más cuenta, porque es maestro. Pero ahora solo me las cuenta a mí, porque el salón de clases desapareció. Aún así, me enseña todos los días». André respiró hondo. Recordó el nombre. Profesor Renato. Decidió investigar. Llamó a una vieja amiga que trabajaba en la Secretaría de Educación. Describió al hombre, el nombre, la zona. En pocos minutos, ella confirmó. Renato Torres, maestro de historia. Trabajó en 3 escuelas estatales. Tuvo un accidente de moto hace 2 años. Perdió parte del movimiento de la pierna. Pidió una licencia, intentó regresar, pero lo despidieron. Su última dirección está registrada como indefinida. Indefinida. André cerró los ojos. Esa niña vivía en lo indefinido. Decidió actuar.
Bajó y habló con el portero. Si esa niña y su papá vuelven a aparecer, avísame. Nada de llamar a la policía. ¿Entendido? El portero, sorprendido, solo asintió. Esa noche, André compró 2 cobijas nuevas y las dejó en el armario de la portería. También compró una caja de lápices de colores y esperó. Esperó algo que no entendía, pero que ya lo había tocado profundamente. El miércoles siguiente, poco antes de las 2 de la mañana, sonó el interfono. Era el portero. «Señor André, volvieron. Están en la entrada, como antes». André se puso el abrigo, tomó las cobijas y bajó. La niña dormía sentada, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Él, por su parte, temblaba. Sudaba frío. Su respiración era irregular. «Oye, profesor, señor Renato». André intentó despertarlo. El hombre abrió los ojos con esfuerzo. No podía hablar. Sofía, aún medio dormida, levantó la mirada y dijo: «Está así desde ayer, pero no quería perderme la clase. Entonces vinimos aquí. Pensé que tal vez alguien nos ayudaría». André sacó su celular y llamó al SAMU. El tiempo parecía detenido. Mientras esperaban, tomó el cuaderno de la niña y lo abrió al azar. En una página había solo una pregunta escrita: ¿por qué la gente desaparece cuando más la necesitas? La ambulancia llegó en 10 minutos. Se llevaron al profesor, inconsciente. La niña intentó seguirlo, pero no la dejaron. Se volvió hacia André, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, ¿lo van a dejar volver?». André no supo qué decir. Lo que no sabía era que esa madrugada sería solo el comienzo de una serie de tragedias, y que el nombre de Renato Torres aparecería, días después, en las noticias de la ciudad, no como víctima, sino como blanco de acusaciones antiguas, enterradas en el tiempo. A la mañana siguiente, André tuvo problemas para levantarse. La noche anterior lo había dejado inquieto, y el rostro de la niña lo seguía como una sombra viva. Bajó al café de la esquina y compró 2 panes de queso, sin saber por qué. Guardó uno en el bolsillo. El periódico estaba sobre el mostrador, y ahí, en la 3ª página, estaba: «Exmaestro involucrado en antigua denuncia de abuso vuelve a la luz tras hospitalización de emergencia». La nota era vaga, sensacionalista, mal escrita. Pero el impacto fue inmediato. Renato Torres. El mismo nombre, la misma escuela donde había dado clases. Las palabras abusos psicológicos, investigación archivada y irregularidades pedagógicas destacaban en el texto. André dejó el periódico, sintió un nudo en el estómago. ¿Lo habrían engañado? Esa niña habría crecido junto a un hombre peligroso. Necesitaba saber más. Llamó a su amiga de la secretaría. Esta vez, ella dudó. «André, mira, en ese entonces todo fue muy confuso. Una madre hizo una denuncia, dijo que manipulaba a los alumnos, que daba clases con contenido político, nada concreto. Pero la escuela tuvo miedo. Lo trasladaron discretamente. Luego vino el accidente. Nunca quedó claro si fue real o si intentó algo contra sí mismo». André se quedó en silencio. Recordó la mirada de la niña, la carta rota, el cuaderno. «¿Y la hija?», preguntó. «No hay registros de ella en ninguna escuela regular, pero hay una nota curiosa. Él intentó inscribirla con un nombre falso, Sofía Ribeiro, en un colegio privado del centro. Fue rechazado. Por eso tal vez está fuera del sistema». Eso lo golpeó como un puñetazo. Sofía era invisible para el Estado. Y mientras André absorbía esta nueva capa de incertidumbre, llegó una notificación a su celular. Era un video anónimo, enviado por correo. «¿Crees que conoces a Renato Torres? Mira esto». André lo abrió. La imagen temblaba. Era una grabación vieja, hecha con celular, dentro de un salón de clases. Renato estaba de pie, discutiendo con vehemencia con un director. «La escuela no es un campo de obediencia ciega», decía él. «Si enseñar a pensar es un crimen, que me arresten ahora». La grabación se cortó. Luego, aparecieron imágenes de niños sonriendo, sosteniendo carteles.
Renato es luz. André cerró el video y por primera vez sintió miedo. No por Renato, sino por todo lo que no sabía. Y entonces, otra llamada. Era el hospital. ¿Conoce a Renato Torres? Sufrió un paro cardíaco en la madrugada. Está en coma. Y la niña desapareció. El pasillo del hospital olía a desinfectante y silencio. André caminaba rápido. Sentía los pasos resonar como martillos en su mente. Renato estaba en coma y la niña había desaparecido. Esa a la que apenas conocía, pero que ahora no podía sacarse de la cabeza. ¿Cómo que la niña desapareció?, preguntó a la recepcionista. Un hombre dijo que era pariente. Mostró una identificación. Dijo que era su tío. Estaba nervioso, con una historia triste y bien armada. Se llevó a la niña diciendo que la llevaría a casa. ¿Nadie verificó eso? ¿Ningún documento oficial? ¿Ninguna llamada? Señor, el hospital estaba a reventar. Fue una noche de emergencia. Andrés sintió que la rabia le subía al pecho. Sabía que algo estaba mal. Sofía no tenía parientes. Al menos, no según los registros. ¿Y si ese hombre no era pariente? ¿Quién era? Salió del hospital y volvió a llamar a Mariana, su amiga de la secretaría. Mari, ayúdame. Necesito rastrear la salida de una niña del hospital municipal. Algún registro, video, algo. Es urgente. La niña fue llevada por un extraño. André, esto puede ser peligroso, dijo ella. Pero lo intentaré. Horas después, Mariana envió una captura del circuito interno. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara para revelar algo aterrador. Ese hombre, dijo André entrecerrando los ojos. Lo he visto antes. Salió en una nota hace años, involucrado en tráfico de menores. La sangre se le heló. Mariana, tienes que ayudarme a encontrarla. Sofía no puede desaparecer. ¿Y si ya es demasiado tarde? No lo será. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un edificio abandonado usado como refugio clandestino, Sofía estaba acurrucada en un rincón oscuro. El hombre que la había llevado hablaba con alguien por teléfono. Tenemos una. Inteligente, bonita, con cara de calladita. Va a rendir bien. Sofía apretaba el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. En las páginas, escribía con lápices de colores. Si desaparezco, señor del edificio, búscame. Todavía tengo esperanza. André pasó toda la noche despierto. Sentado frente a la computadora, revisaba cada cuadro del video que Mariana le envió, buscando alguna pista. Pero el rostro del hombre siempre estaba parcialmente cubierto. Una gorra oscura, barba rala, pasos rápidos. Solo una cosa destacaba: un tatuaje en el antebrazo. Era un símbolo antiguo, un ojo dentro de un triángulo. André amplió la imagen. Estaba seguro de haberlo visto antes. Y lo había visto. En una nota policial sobre un grupo involucrado en adopciones ilegales disfrazadas de caridad. Tomó el teléfono. Llamó a un viejo conocido, Eduardo, un reportero investigativo que había trabajado en denuncias sociales. Eduardo, necesito ayuda. Necesito saber quiénes están detrás de esa ONG que cerraron en 2018. ¿Te acuerdas? La que estaba metida en desapariciones de niños. Claro que me acuerdo. Estás metiéndote en un avispero, André. Una de esas niñas desapareció ayer. Y la conozco. Del otro lado de la línea. Silencio. Y luego, encuéntrame hoy a las 3 en el Café Largo Azul. Lleva todo lo que tengas. André colgó. Miró por la ventana. Una llovizna fina manchaba el vidrio. El mundo seguía, pero Sofía podía estar siendo vendida, explotada, o peor. Mientras tanto, en el edificio abandonado, Sofía intentaba memorizar los rostros de los hombres que entraban y salían. Escuchaba conversaciones bajas, planes de viaje, voces en otros idiomas. Anotaba todo en el cuaderno. Un nombre aparecía a menudo: Seda Tenda. Fue cuando entró una mujer a la sala, distinta a los demás. Joven, bien vestida, con ojos firmes. Se detuvo frente a Sofía. ¿Tú escribiste que alguien vendría a buscarte? Sofía asintió, asustada. La mujer se agachó.
Me llamo Paula, y si ese alguien viene de verdad, tendremos que correr antes. Paula cerró la puerta oxidada detrás de sí. El sonido metálico resonó en el pasillo del edificio abandonado. Sofía la miraba con ojos muy abiertos, pero había algo en la postura de esa mujer que la hacía dudar menos. ¿Conoces al señor del edificio? ¿A André?, preguntó Sofía, aferrada al cuaderno. No, pero él me encontró sin saberlo. Paula caminó hacia un estante vacío, tomó una mochila vieja y comenzó a guardar cosas que parecían ya preparadas para escapar. ¿Cómo llegaste aquí?, insistió Sofía. Paula suspiró, mirando la puerta. Porque yo fui como tú, y logré salir. Ahora vuelvo para sacar a otras. Afuera sonó un claxon corto y seco. Paula se quedó helada. Tenemos poco tiempo. Ven. Mientras tanto, André llegaba al café Largo Azul. Eduardo ya lo esperaba, con una laptop sobre la mesa y ojos atentos. Investigué a fondo, André. Ese tatuaje es la marca de un brazo de una red antigua, pero activa. Se llama triángulo periférico. Usan ONGs para reclutar niños con perfil vendible. Huérfanos, invisibles, sin acta de nacimiento, sin historial escolar. Exactamente como Sofía. ¿Y ese seda tenda? Andrés sacó una foto de un viejo volante que había encontrado en una plaza años atrás. Era un proyecto de rehabilitación que desapareció misteriosamente. Eduardo abrió mucho los ojos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Ese nombre aparece en investigaciones de tráfico internacional. El tipo es un fantasma, pero dicen que opera desde autobuses viejos convertidos en clínicas móviles. Uno de ellos lo vieron ayer en la zona norte. ¿Crees que ella pueda estar ahí? Si está ahí, tenemos una ventana muy pequeña. El triángulo suele trasladar a los niños en menos de 48 horas. André no lo pensó 2 veces. Tomó las llaves del coche y salió corriendo. Al otro lado de la ciudad, Paula jalaba a Sofía por una escalera lateral. La niña sostenía el cuaderno como si fuera su vida. Detrás de ellas, comenzaban a escucharse gritos. «¡Paula! ¿Qué estás haciendo?» «Corriendo», respondió, sin mirar atrás. Pero lo que Paula no sabía es que su identidad había sido comprometida. Uno de los hombres del galpón ya había enviado una foto suya al grupo. La traidora volvió y se llevó una pieza valiosa. Se inició un rastreo. El tiempo, ahora, era enemigo de todos. El coche de André cruzaba la ciudad como flecha. El tráfico de la madrugada ayudaba, pero su corazón latía como tambor desbocado. Tenía la dirección. Una zona industrial casi desactivada en la zona norte. Había un autobús blanco, viejo, con ventanas oscurecidas, estacionado en un patio abandonado. Al acercarse, vio el vehículo. Sin placas. Las puertas estaban abiertas. Un hombre fumaba afuera, con mirada de quien ya ha visto demasiado. André frenó a pocos metros. «Buenas noches», dijo, bajando del coche. «Busco a una niña que podría estar aquí. Se llama Sofía». El hombre dio una calada lenta. Tiró el cigarro al suelo. «No conozco a nadie con ese nombre. La llevaron con un tipo que tiene un tatuaje en el brazo. Un ojo dentro de un triángulo. Estuvo aquí ayer». El hombre cruzó los brazos. «Estás metiéndote con gente que no le gusta que la busquen, señor. Regresa a tu edificio de lujo. No hasta que encuentre a la niña». Un silencio tenso se formó. Fue entonces que André notó un pequeño cuaderno tirado cerca de un basurero, parcialmente mojado por la llovizna. Lo levantó. Era el cuaderno de Sofía. En letras temblorosas, se leía: «Si no regreso, encuéntrame en el viaducto de las Garzas». André salió corriendo. Mientras tanto, Paula y Sofía corrían por un laberinto de callejones. La mujer ya sangraba en la pierna. Se había cortado al escalar una reja, pero no paraba. La niña, exhausta, comenzaba a tropezar. «Solo un poco más. Ya pronto veremos el viaducto, ¿sí?», susurró Paula jadeando. Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Apenas sabía, pero ese lugar era la última ruta que Paula había usado para escapar, años atrás. Un escondite bajo el viaducto, donde se había ocultado por 3 días, alimentada solo por sobras y oraciones. Pero ahora no estaban solas. En la cima del cerro,
Dos hombres observaban con binoculares. Uno de ellos hablaba por radio. Confirmado, van hacia el punto. ¿Instrucciones? La respuesta fue fría. Vivas, si es posible. Pero no las dejen escapar. El tiempo corría, y la sangre ya había sido prometida esa noche. La lluvia se intensificaba cuando André estacionó cerca del viaducto. El sonido de las gotas en los charcos formaba un ritmo irregular, casi angustiante. Bajó del coche y corrió por las banquetas rotas, los ojos buscando cada rincón oscuro bajo la enorme estructura de concreto. Basura esparcida, colchones viejos, una fogata recién apagada. Y entonces, huellas, pequeñas, ligeras, hundidas en el lodo, de una niña. ¿Sofía? Gritó, con la voz temblorosa. ¿Paula? Nada, solo el sonido de la lluvia y el crujido metálico de una reja lejana. Mientras tanto, escondidas entre los pilares de concreto, Paula abrazaba a Sofía. Ambas estaban empapadas, temblando. Pero era ahí, en ese mismo punto, donde Paula guardaba algo que podía cambiar todo. Un celular viejo, enterrado en una caja de metal, junto con documentos falsos y una memoria USB. Esto es lo que quieren destruir, dijo, entregándole la memoria a Sofía. Si no salgo de aquí, dáselo al señor del edificio. Él sabrá qué hacer. Tú también vas a salir, dijo Sofía decidida. Pero las voces ya se acercaban. Estaban rodeadas. 3 hombres aparecieron por los lados, armados. Uno de ellos sonrió. ¡Qué decepción, Paula! Nosotros te cuidamos. ¿Y así nos pagas? Paula empujó a Sofía hacia atrás. ¡Corre! Ahora. Sofía dudó, pero entonces vio un destello. Faros. El sonido de un motor acelerando. Era André. El coche avanzó con todo, y por segundos, el caos se desató. Gritos, corridas, disparos. Paula gritó a Sofía que corriera. La niña se metió por un agujero en la reja. André salió del coche y enfrentó al primer hombre con un pedazo de fierro que sacó de la cajuela. Un disparo resonó. Paula cayó de rodillas. Sangre en el vientre. ¡No!, gritó Sofía. André sostuvo a Paula antes de que cayera al suelo. Ella lo miró, con la respiración débil. La memoria está con ella. Entrégala a la prensa. Está todo ahí. Todo. Y luego se desmayó. Las sirenas se acercaban a lo lejos. Pero, ¿sería demasiado tarde? Sofía corría, con el cuaderno en una mano, la memoria en la otra. Y detrás de ella, los cazadores no se rendirían tan fácil. Sofía corrió sin mirar atrás. Las luces de la calle parecían sombras alargadas, y cada paso hacía que su corazón latiera como tambor de guerra. La memoria apretada contra el pecho, mojada, fría. El cuaderno, empapado pero aún ahí. Su identidad, su voz. Dobló en una avenida silenciosa y se escondió entre 2 contenedores. Respiraba rápido, luchando contra el pánico. Necesitaba pensar. ¿A dónde iría? En el viaducto, los bandidos se dispersaban con las sirenas. 2 fueron capturados por la policía. El tercero escapó, y él sabía a quién buscar. Sabía el nombre. André. En la ambulancia, Paula estaba inconsciente. André, cubierto de lodo y sangre, sostenía su mano. Aguanta. Salvaste más de lo que imaginas. Horas después, en la comisaría, André entregó a los 2 hombres capturados y relató todo. Pero el comisario parecía reacio. El nombre Seda Tenda causaba un evidente malestar. Esto es una historia vieja, André. No sabes con quién te estás metiendo. Ha habido muertos por mucho menos. Entonces que lo intenten de nuevo. Pero no voy a parar. Mientras tanto, Sofía encontró refugio en la escuela abandonada donde su padre, Renato, alguna vez dio clases. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento de la madrugada. Ella conocía ese lugar. Lo había visitado en sueños. Ahí se sentía segura. Por ahora. Limpió la memoria con cuidado. La escondió en un libro de historia roto. Escribió en el cuaderno: si alguien lee esto, me llamo Sofía, y sé lo que hacen con niños como yo.
No me voy a callar. Solo necesito llegar al señor del edificio. Pero afuera, el tercer hombre que escapó ya la observaba por una rendija de la ventana. Te encontré. El hombre se acercaba despacio, los pasos amortiguados por la tierra húmeda. Sofía sentía algo malo, un escalofrío familiar, como el presentimiento de un trueno antes del relámpago. Pero no tenía más fuerzas para correr. Solo apretó el cuaderno contra el pecho y se acurrucó. No necesitas gritar, pequeña. Será rápido, dijo él, mostrando una navaja. Pero Sofía no gritó. Cerró los ojos y pensó en su papá, en Paula, en André. Sintió lágrimas correr, pero no se movió. El sonido que siguió no fue un grito. Fue el chasquido seco de un pedazo de madera rompiéndose. «¡Ah, suéltala, maldito!», gritó André, apareciendo por detrás con una estaca en las manos. El hombre se giró, sorprendido, pero André ya venía con fuerza. El impacto fue brutal. El agresor cayó, la navaja voló. Sofía corrió al rincón, llorando. La pelea fue rápida y violenta. André estaba herido, pero decidido. Solo paró cuando el hombre quedó inconsciente. Luego, corrió hacia Sofía, que temblaba en el suelo. «Todo está bien ahora. Estoy aquí. Vine, Sofía. Lo prometí». Ella se lanzó a sus brazos, sollozando. A la mañana siguiente, la escuela abandonada estaba rodeada de patrullas. Paula había sobrevivido. El comisario, ante las pruebas de la memoria, ahora estaba obligado a actuar. Se revelaron nombres. Se identificaron cómplices. El nombre Seda Tenda por fin tenía una ficha oficial. Sofía fue puesta bajo custodia protectora, pero no quería un albergue. Quería justicia. «Quiero contar mi historia, para que todos la escuchen», dijo a un periodista, días después. «¿Estás segura? Te expondrás. Enfrentarás a gente poderosa». Sofía asintió, con el cuaderno en las manos. Viví en el silencio. Ahora es tiempo de gritar. Y por primera vez, su voz sería escuchada en cadena nacional. La sala de redacción estaba revolucionada. El editor del periódico más leído de la ciudad miraba a la joven de mirada firme frente a él. Sofía parecía pequeña, pero cada palabra suya llevaba el peso de una generación olvidada. «¿Estás segura de que quieres que esto se publique, pequeña?», insistió el editor. «Sí, con nombre, con todo. El mundo necesita saber que esto existe y que no ha terminado». El periodista encendió la cámara. Sofía acomodó el cuaderno en su regazo y comenzó a hablar. La nota saldría en vivo, en un noticiero dominical. El título: «La niña que enfrentó el silencio». Mientras tanto, en los bastidores de la ciudad se desataban otras reacciones. El nombre de André ahora era blanco de amenazas. Su correo fue hackeado. Fotos de la hija que apenas veía comenzaron a circular en mensajes anónimos. «Sal de esto mientras puedas, o tu familia paga», decía una de las amenazas. Pero él no retrocedió. Buscó al comisario y pidió protección Science. Paula, aún recuperándose en el hospital, ofreció ayuda. «Conozco los lugares que usan, los nombres falsos, las conexiones. Déjame hablar con la prensa también». Y así, lo que era solo el rescate de una niña se convirtió en un movimiento. En los días siguientes, la historia se volvió viral. Entrevistas, reportajes, investigaciones reabiertas. Nombres de la élite comenzaron a surgir conectados al triángulo periférico. Pero con la visibilidad vinieron los peligros. Un coche empezó a seguir a Sofía hasta la escuela. André recibió un paquete con una muñeca sin cabeza. El comisario llamó esa noche. «Tenemos que sacarlos de la ciudad, al menos por ahora». Sofía se negó. «Si huyo ahora, ellos ganan. Prefiero luchar con miedo que vivir callada otra vez». André la miró, sorprendido. Ya no había una niña asustada ahí. Había una líder. Y los enemigos, ahora, también lo notaban. Era la madrugada cuando la explosión sacudió la entrada lateral de la escuela pública, donde Sofía estudiaba. Los vidrios de las ventanas volaron en pedazos. Nadie resultó herido. El ataque fue simbólico, pero el mensaje era claro.
Sofía y André vieron las imágenes de la cámara de seguridad horas después. Un hombre encapuchado colocó algo cerca del portón y corrió. 30 segundos después, el fuego. La policía habló de vandalismo aislado, pero ellos sabían la verdad. Se están poniendo desesperados, dijo Paula, ahora con voz más firme, aún en recuperación. Esto es una guerra, Paula. Perdieron el control de la narrativa, respondió André. Sofía se quedó en silencio. Luego, levantó la mirada. Entonces quitémosles el resto del control. Propuso un plan: ir al tribunal con los archivos de la memoria y un nuevo testimonio. Esta vez, de otra víctima que Paula localizó, una joven llamada Mirela, ahora de 17 años, que también había sido llevada de niña. La audiencia se programó con urgencia, bajo presión de la opinión pública. La mañana del juicio, la ciudad amaneció cubierta de carteles anónimos con frases como «Solo tiene 11 años», pero silenció a los dueños de la ciudad. Los muros hablaban, las calles murmuraban. El miedo ahora era de los culpables. Durante la audiencia, el fiscal presentó pruebas, videos, nombres, conexiones. El juez, serio, escuchaba todo con ojos fijos en Sofía. Cuando ella subió al estrado, la sala quedó en silencio. Soy Sofía, y fui olvidada por todos. Pero hoy estoy siendo escuchada. Y no solo por mí. Hablo por todos los que aún están atrapados en este sistema. Los que no lograron escapar. Los que ya no tienen voz. Afuera, el edificio del tribunal estaba rodeado de personas con pancartas y velas. La ciudad despertaba. Pero desde lo alto de un edificio cercano, un hombre observaba con binoculares y hablaba por teléfono. Ella ganó hoy, pero esto no ha terminado. Las imágenes del juicio recorrieron el país en pocas horas. Sofía se convertía en símbolo, el rostro de una infancia robada, la valentía transformada en bandera. Pero con la fama vino el peso. Esa noche, André recibió la noticia que más temía. Paula desapareció del hospital. Una enfermera vio a 2 hombres entrar con gafetes falsos. Las cámaras fueron borradas. No había registro de su salida. Están limpiando su propia basura, dijo André al comisario. Y tratando de dejarte sin aliados, completó el oficial. Ahora ella es prioridad. Mientras comenzaban las búsquedas, Sofía fue trasladada temporalmente a un lugar protegido, una casa de apoyo mantenida por voluntarios. Ahí se reencontró con Mirela, la joven que también testificó en el tribunal. Juntas, comenzaron a revisar los archivos de la memoria, que contenía mucho más de lo que sabían. Hojas de cálculo de movimientos financieros, correos encriptados y algo que hizo que a André se le helara la sangre. Fotos de niños desaparecidos con códigos de etiquetas, como si fueran mercancía. Esto no es solo nacional, murmuró Mirela. Es una red internacional. Hay pasajes, fechas, nombres en francés, inglés. Mientras las chicas analizaban los datos, llegó un mensaje al celular de André. Número desconocido. Solo una frase. Ella está viva, pero el tiempo corre. Viaducto de la estación 0300. Solo. Era Paula. O alguien que quería que él lo creyera. Sofía escuchó y decidió. Voy contigo. No, Sofía. Es demasiado peligroso, respondió André. No esperan por mí. Y no dejo que nadie más sea llevado en mi lugar. El reloj marcaba 02:27. Tenían menos de 40 minutos para decidir entre el miedo o el enfrentamiento final. Y en las sombras de la estación abandonada, 2 coches ya los esperaban. 03.00. El viaducto de la estación era un esqueleto urbano, abandonado por años, conocido por historias mal contadas y desapariciones sin resolver. La luz de la luna reflejaba en el asfalto mojado y hacía el escenario aún más fantasmagórico. André estacionó el coche a 200 metros, como le indicaron. Bajó solo, pero sabía que Sofía lo seguía. Se había escondido en la cajuela y salió en cuanto él estacionó. «Te dije que te quedaras», susurró, preocupado. «Y yo dije que iba», respondió ella con firmeza.
Avanzaron juntos, pasos cuidadosos, atentos al silencio pesado del lugar. Uno de los coches tenía el cofre abierto, la luz interior encendida, nadie a la vista. «¿Paula?», llamó André, con la voz resonando entre los pilares de concreto. Fue cuando lo escucharon. Un gemido débil venía de dentro del coche. André corrió y abrió la cajuela. Paula estaba ahí, amordazada, con las muñecas atadas, los ojos muy abiertos. Él quitó la cinta de su boca. «Es una trampa. Corre». Pero era tarde. Los faros se encendieron de repente, rodeándolos desde todos lados. Hombres armados bajaron, 3 de ellos, encapuchados. Un cuarto, no. Era él. «Seda Tenda. Finalmente nos encontramos, síndico. Y tú, pequeña», se acercó a Sofía, que no retrocedió. «Has causado demasiado daño. Pero nada que no se pueda arreglar. No te tengo miedo», respondió ella firme. «Te tengo lástima». Se rió. «Valiente, como lo era tu mamá». Andrés se quedó en shock. «¿Cómo que su mamá?». Se soltó una sonrisa torcida. «¿De verdad creíste que esto empezó ahora? La madre de ella intentó exponernos hace años. Desapareció. Pero la hija, ella sí que sabe reabrir heridas viejas». En ese momento, un sonido cortó el silencio. Sirenas. Muchas. La policía llegó con fuerza, rodeando a los hombres. «Las pruebas se entregaron a la prensa anoche», dijo Paula, aún débil. Y Sofía rastreó este encuentro. «Están acabados». El enfrentamiento duró minutos, pero pareció una eternidad. Al final, Seda Tenda fue detenido. Los otros se rindieron o huyeron. André abrazó a Sofía, mientras ella lloraba en silencio. Paula, apoyada por los policías, levantó los ojos al cielo. «¿Se acabó?», murmuró. «No», dijo Sofía. Pero empezó algo nuevo. La noticia de la detención de Seda Tenda se extendió como pólvora. Los titulares estallaban en portales y noticieros. Red de tráfico infantil desmantelada. Valentía de niña expuso corrupción nacional. Síndico se convierte en héroe urbano. Pero con la fama también llegaron los ojos vigilantes, los que antes lucraban en el silencio y ahora buscaban sobrevivir a la luz de la verdad. Sofía pasó a vivir bajo protección. La casa de apoyo ahora era vigilada día y noche. Paula se recuperaba rápido, más fuerte que nunca, y con planes audaces. Abrir una fundación con el nombre de la madre de Sofía, cuya historia salió a la luz en los días siguientes. Julia Ribeiro, periodista investigativa, desaparecida 10 años antes, tras denunciar una supuesta red de tráfico vinculada a instituciones públicas. Su último artículo, inacabado, estaba en una memoria, guardada en el mismo cuaderno que Sofía usaba hasta hoy. ¿Era de ella?, preguntó Sofía con ojos húmedos. «Sí. Y ahora es tuyo», respondió Paula. Mientras tanto, André fue convocado para declarar en Brasilia. Se abriría una investigación parlamentaria basada en las denuncias, y él sería una de las voces centrales. «Solo era un síndico cansado. Nunca pensé en nada de esto», dijo a la comisión. «Pero fuiste tú quien dio los primeros 10 minutos, y eso lo cambió todo», respondió la presidenta de la mesa. Todo Brasil ahora conocía a Sofía, y con ella, la dura realidad de muchos otros niños. Pero al otro lado del mundo, en un correo encriptado interceptado por el servicio secreto, se leyó un mensaje breve. «Operación interrumpida en Brasil. Nueva célula activada en Lisboa. El nombre de la niña circula. Eliminar mientras haya tiempo. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de frontera. Pasaron meses. Sofía, ahora de 12 años, fue invitada a hablar en la sede de la ONU, en un evento internacional sobre derechos de la infancia. Todo estaba listo. El discurso revisado, la audiencia compuesta por líderes mundiales, y Paula a su lado como tutora legal y coordinadora del recién fundado Instituto Julia Ribeiro. La víspera del evento, ocurrió un incidente. Un empleado tercerizado fue detenido intentando instalar un micrófono en el camerino de Sofía. Identificación falsa. Señal de que la amenaza seguía, incluso en territorio extranjero. ¿Esto te asusta?,
Preguntó André, ahora consultor de seguridad de la fundación. Asusta, pero no me paraliza, respondió Sofía. La historia de mi mamá terminó en silencio, la mía no. A la mañana siguiente, mientras los reporteros se acomodaban y comenzaban los discursos iniciales, Paula recibió un sobre, sin remitente. Dentro, una foto. Sofía sentada, a un bebé, en el regazo de una mujer, que no era Julia. Había algo escrito a mano en el reverso. No todo se dijo, no todo era verdad. R. Torres. Paula palideció. Llamó a André de inmediato. Compararon la letra. Era de Renato, el padre de Sofía, a quien todos creían muerto. Esto es imposible. Renato murió en el hospital, André. Lo vi, dijo Paula confundida. ¿Y si no era él? ¿Y si todo esto, desde el principio, tuviera una pieza faltando? En el escenario, Sofía ya se acercaba al micrófono. La sala guardaba silencio. La transmisión en vivo estaba por comenzar. Y entonces, en el fondo del auditorio, alguien entró. Pasos lentos, discretos. Un hombre con barba descuidada, cojeando levemente, los ojos fijos en ella. Sofía lo vio. Se detuvo. Parpadeó 2 veces. Lo reconoció. «¿Papá?», murmuró, sin micrófono. El mundo miraba sin entender, pero en la mirada de la niña, en ese segundo, había todo un universo reorganizándose. Respiró hondo. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Mientras estudio, todavía tengo esperanza. Y aun frente a una verdad inacabada, su voz resonó por el mundo. La ciudad ahora tenía un mural gigante en el centro, donde los niños pintaban mensajes de esperanza cada semana. En la parte superior, en letras coloridas, se leía: «Mientras estudio, todavía tengo esperanza». Sofía Ribeiro Torres tenía 22 años. Graduada en Ingeniería Civil, era referencia internacional en proyectos de reconstrucción urbana para víctimas de vulnerabilidad. También era la fundadora de la ONG Ponte Azul, presente en 11 países, dedicada a crear albergues inteligentes, sostenibles y seguros para niños rescatados de redes de explotación. Paula ahora era coordinadora de políticas públicas en Brasilia. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía institucional. André, jubilado, daba conferencias sobre ética civil y vivía en una casa sencilla con un porche lleno de flores, donde tenía el cuaderno de Sofía enmarcado en la pared. Y Renato nunca más fue visto en público. Algunas cartas llegaron a la ONG, ninguna con remitente, siempre con relatos profundos sobre lugares y niños salvados en el anonimato. Sofía leía cada una como si escuchara la voz de su padre. Nunca lo juzgó, nunca lo olvidó. En la inauguración de una escuela diseñada por ella misma, Sofía habló: «Cuando todo empezó, solo quería terminar mi tarea. Hoy, mi misión es asegurarme de que ningún niño tenga que elegir entre aprender y sobrevivir. No ganamos la guerra, pero hoy, al menos, tenemos trincheras del bien esparcidas por el mundo». Y al final del evento, una pequeña se acercó y preguntó: «¿Tú eres la niña del cuaderno?». Sofía sonrió, se agachó y respondió: «Todavía lo soy». Y así, el ciclo continuaba. No con silencio, sino con voz.